Bien, voy a repetiros lo que he hecho mal en la clase a ver si ahora me sale mejor. Vamos a empezar pensando. Tengo un experimento. El experimento es lanzar 2 veces una moneda. ¿Vale? Lanzar 2 veces una moneda. El espacio muestral estará formado por los sucesos. Cara a cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. ¿Vale? Ese sería el espacio muestral. A este espacio muestral le vamos a asociar una variable aleatoria. Y mi variable aleatoria, que voy a llamar X, las variables aleatorias siempre se representan por letras mayúsculas. Que voy a llamar X es el número de caras. Ya está, así de simple. Una variable aleatoria lleva siempre asociada una probabilidad. Entonces, ¿qué valores va a tomar mi variable aleatoria? Mi variable aleatoria puede tomar los valores 0 caras, una cara o 2 caras. Entonces voy a hacer una tabla con los valores que toma la variable aleatoria. Entonces aquí ya pongo letras minúsculas. X sub y significa, la I pequeñita significa X sub 1 el primer dato, X sub 2 el segundo dato, X sub 3 el tercer dato. Entonces los valores que toma la variable aleatoria son ninguna cara, una cara y 2 caras. Y esta variable aleatoria, como esta variable aleatoria va asociada a un experimento aleatorio, este experimento aleatorio cada suceso tiene una probabilidad. Entonces vamos a estudiar las probabilidades de esos sucesos. Bien, la probabilidad de sacar 0 caras, la probabilidad de 0 caras es la probabilidad de cruz-cruz, ¿no? Como tengo 4 posibilidades, cruz-cruz solo sale una vez, un cuarto. La probabilidad de una cara, y esto lo vamos a escribir así, que X valga 1. En nuestro caso, la probabilidad que X valga 1 será que sea cara cruz o bien cruz cara, ¿verdad? Y cara cruz tendrá una probabilidad un cuarto y la probabilidad de cruz cara un cuarto, es decir, es un medio. O lo hacemos a lo bruto. Son de los 4 sucesos, 2 de ellos casos favorables, 2 casos posibles 4, ¿vale? 2 cuartos, que es un medio. La probabilidad de que me salgan 2 caras es este caso de aquí. Probabilidad de que X valga 2. La probabilidad de que X valga 2 es la probabilidad de que me salga cara a cara. Y esta es un cuarto. Aquí no lo he escrito, pero podía haberlo hecho, que X valga 0. ¿Vale? Entonces, simplemente en vez de escribir estas cosas con los sucesitos, pues a partir de ahora vamos a ser como más elegantes. Vamos a escribir que la variable aleatoria tome este valor, que la variable aleatoria tome este valor, o que la variable aleatoria tome este valor. Una cosa importante, lo mismo que pasaba en estadística con las frecuencias relativas, que siempre sumaban 1, aquí con las probabilidades también la suma me tiene que dar 1. Bien, y ahora vamos a calcular la media. La media va a ser la suma de lo X sub y por P sub y. Os recuerdo que la media en estadística era la suma de lo X sub y por lo N sub y partido por N. Y esto le llamábamos frecuencia relativa, X sub y por F sub y. ¿Veis? Es la misma fórmula, pero donde antes decíamos frecuencia, ahora decimos probabilidad, porque en estadística son datos concretos, cosas que sabemos, y en probabilidad no son cosas que sabemos, son probabilidades que nosotros le asignamos. Entonces vamos a hacer 0 por un cuarto, 0, 1 por un medio, 2 por un cuarto es un medio. Un medio más un medio, 1. Eso quiere decir que la media... Aquí estoy haciendo, en la fila de abajo están las sumas. Luego la media, que es la suma de la columna X sub y por P sub y, me da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente si tú haces el experimento muchas veces,
y vas apuntando el número de caras, la media te va a dar 1, o sea, normalmente te va a salir una cara, ¿vale? La media de... No que normalmente te va a salir de una cara, eso lo estoy diciendo. Si tú haces el experimento 10 veces y apuntas las caras que salen, si haces las medias esas 10 veces que haces el experimento, lo más probable es que la media de esas veces que repites el experimento sea 1, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la varianza. La varianza la vamos a representar por sigma cuadrado. La varianza es la suma de los x sub i al cuadrado por los p sub i menos la media al cuadrado. Os recuerdo que la varianza en estadística era la suma de los x sub i al cuadrado por n sub i partido por n menos la media al cuadrado. ¿Eh? Pues como veis es la misma fórmula adaptada. Esto sería el número de veces que se repite un dato partido por el número total de datos. Esto es lo que en probabilidad llamábamos frecuencia relativa. Entonces ahora vamos a completar la tabla con x sub i al cuadrado por p sub i. Es simplemente esta columna, la tengo que multiplicar por x sub i para tener x sub i al cuadrado por p sub i. Esto me da 0, esto me da 1/2 y 2 por 1/2, 1. La suma esta me da 1/2. Por lo tanto, la varianza será lo que me da esta suma, 1/2, menos la media al cuadrado. La media era 1, al cuadrado 1, por lo tanto la varianza será de 0,5. Y la desviación típica será la raíz de 0,5. Luego más adelante veremos para qué nos sirve esto y para qué no nos sirve. Yo no sé dónde he metido la pata cuando estaba haciendo el ejercicio y por qué no me ha salido. Disculparme porque ha sido un desastre de clase. Bueno, pues esta es la primera parte.